¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Miguel Ballesteros, soy investigador del IMAS de la UNAM. Mi área de especialización es el análisis matemático, el análisis funcional. Soy del área de matemáticas. Y en esta ocasión quisiéramos presentar un tema de divulgación que hemos preparado yo con mi estudiante Fernando Suárez López sobre aplicaciones de cierto tipo de funciones de probabilidad, aunque nosotros no nos dedicamos a la probabilidad, nos dedicamos al análisis. Quisiéramos hacer un- un- una presentación de ciertos métodos que se pueden utilizar en muchas aplicaciones. En este caso vamos a hablar de una aplicación de biología, aunque se pueda aplicar a diferentes tipos de problemas y diferentes situaciones. Y la herramienta que vamos a querer presentar en este momento es una herramienta que se llama máxima entropía, que es una herramienta muy utilizada en muchas áreas. Es también una herramienta de inteligencia artificial. Se puede considerar como parte de los temas, de las herramientas que se utilizan en inteligencia artificial. Y nosotros queremos presentar la parte matemática, que esperamos que se entienda un poco para gente que tenga cierta orientación hacia las matemáticas, pero dentro de un público amplio, que puede incluir este, gente de diferentes formaciones, inclusive de nivel preparatoria. Entonces, vamos a empezar con esta plática. Las matemáticas que estamos usando son un poquito, son de un nivel medio, son de un nivel que esperamos que lo entienda alguien que esté más o menos interesado en las matemáticas a nivel preparatoria, pero sí estamos usando cosas de cálculo, o sea, como de derivadas, integrales, ciertos métodos. Bueno, entonces, para la gente que no tenga la formación, esperamos que por lo menos les quede la inquietud de tratar de entender o de profundizar en estos temas. ¿Para qué son útiles? Son generalmente útiles para datos que se tienen en el espacio. O sea, si tienen datos asociados a coordenadas geográficas, este, entonces podemos usar este tipo de métodos para poder tratar de usar predicciones. Entonces voy a empezar yo con presentando al principio la parte de máxima entropía básico, o sea, para cómo se plantea el modelo, cómo se plantea el problema. Y después la parte más técnica la va a presentar Fernando, la parte más técnica sobre cómo estimar ciertos parámetros en el esquema de máxima entropía. Después vamos a empezar a ver una aplicación en biología. Voy a presentar yo, después de Fernando, otra vez vuelvo a intervenir, este, y voy a presentar la situación que queremos modelar de manera general y ya de manera específica cómo se utiliza máxima entropía. Finalmente va a concluir Fernando también con una participación al final de los resultados en términos de máxima entropía, cómo es que nosotros vamos a aplicar la máxima entropía para modelar el tipo de datos que vamos a presentar nosotros en la aplicación a biología. Repito, nosotros no somos especialistas en esta área, nosotros no somos ni probabilistas ni biólogos, somos matemáticos, pero de todas maneras queremos hacer estos videos para que vean ustedes cómo un matemático puede ayudar para presentar de manera precisa en el entorno de las matemáticas ciertos conceptos que se utilizan en otras áreas. Entonces vamos a empezar. ¿Para qué se usa el método de máxima entropía? Bueno, para resolver ciertos problemas en cuestiones pueden ser de física estadística o de biología. En biología es un tema muy grande, se llama MaxEnt, inclusive tienen su terminología, MaxEnt, así le llaman, que está asociada con problemas de de predicción que están ya con una paquetería en los diferentes programas que utilizan los biólogos, ¿no? Pueden ser, no sé, nosotros utilizamos
Python es el que nosotros utilizamos, pero bueno, hay diferentes tipos de programas y MaxEnt ya es una aplicación que directamente se utiliza poniéndole datos y ya sacan resultados. Pero acá nosotros queremos que se entienda qué es cuál es, cómo se hace esto en términos matemáticos, cómo se entiende esto en términos de matemáticas, no nada más de poner en una computadora ciertos datos y que arrojan otros datos. Entonces nos vamos a presentar el modelo que significa. Eh, ¿Qué significa la entropía? Si tenemos una función de probabilidad, entonces matemáticamente la entropía se define, es un concepto muy extendido, muy importante en física y en matemáticas. Entonces, dada una función de probabilidad que está definido de un espacio omega, un omega es un espacio que podemos pensar, nosotros vamos a pensarlo como finito. Este es un conjunto finito de objetos. Y entonces, omega es un conjunto finito. Vamos a suponer que es finito, ¿no? Podría ser numerable. En este caso, no queremos cosas más complicadas porque no se van a aplicar. Por ejemplo, continuo, o sea, que tenga una densidad continua. No pensamos en eso. Son espacios finitos, en este caso suponemos eso. Entonces, pensamos que es una función de probabilidad, o sea, que le asigna probabilidad a un número finito de cosas, ¿no? Entonces, la entropía de esta función de probabilidad se va a definir como la suma de esta omega chiquita en esta omega mayúscula, de rho en omega, la probabilidad de que ocurra el evento omega por logaritmo natural de rho de omega. Eso es lo que se define como entropía. Los invitamos a buscar el concepto de entropía en internet, en Wikipedia o donde quieran, para que vean qué significa la entropía. No es el tema de la plática definir de manera intuitiva qué significa, más bien la vamos a utilizar como un objeto. En este caso, como un objeto que vamos a querer trabajar, con el que queremos trabajar, pero los invitamos a que traten de entender qué significa esto. Seguramente en cursos ahorita, ya inclusive en la preparatoria, ya a veces se estudia el concepto de probabilidad básico. Ahorita nada, vamos a usar estos conceptos básicos de probabilidad. Para la gente que no tenga esta formación, se los invito también a que se vean. Estamos usando todo muy básico, o sea, realmente no estamos usando cosas muy sofisticadas. Bueno, estos conceptos que estamos ahorita, conceptos es función de probabilidad en un espacio, en un conjunto finito, y el concepto de entropía, conceptos que si quieren entender con más profundidad lo que estamos haciendo, búsquenlo en internet y solo necesitamos las definiciones básicas. Eh, En el caso práctico se tienen ciertas mediciones, por ejemplo, temperatura, humedad, en el caso de biología o cualquier otro tipo de cosas que quieran modelar. Este, entonces, el método de máxima entropía, lo que hacer, lo que queramos hacer es que si ustedes tienen datos, que pueden ser cualquier cosa, o sea, datos estadísticos, o simplemente datos. Por ejemplo, pueden ser, por ejemplo, estaturas en un grupo de niños de tercer grado primario. O sea, las estaturas son datos que tienen y pueden querer ver cuál es la distribución de probabilidad de las estaturas. Normalmente en estos casos se usan gaussianas, pero bueno, la gaussiana, para los que sepan, que va a dar cuál va a ser la distribución de los estaturas de los niños del grupo, digamos. Este, pero nosotros quisiéramos a partir de los datos recuperar una función que es la función de probabilidad del fenómeno y en este caso nosotros usamos el criterio de máxima entropía, es uno de los criterios que se pueden usar, pueden utilizar otros. Este, entonces, ¿cuál es la distribución? La distribución de máxima entropía eh, se calcula de la siguiente manera. Este, Si tenemos una serie de mediciones, que es alfa 1 hasta alfa n, son mediciones que tenemos, son datos que se tienen. Nosotros queremos encontrar
la función de máxima entropía. ¿Qué quiere decir? Bueno, o sea, que tiene como datos las mediciones que tenemos nosotros, ¿sí? O sea, que vamos a encontrar una función de probabilidad que nos representa, digamos, dicho de manera coloquial, las mediciones que nosotros tenemos. Nosotros vamos y medimos alfa. ¿Y qué es lo que medimos? Medimos alfa uno, alfa 2 hasta alfa n. Eso medimos. Que puede ser, no sé, temperatura, presión, humedad. ¿Está bien? Y queremos encontrar una función de probabilidad que depende de todas esas variables, tal que en los promedios de la función de probabilidad nos dé el promedio, por ejemplo, de la temperatura, de la humedad y de todo eso. Pero queremos encontrar una función de probabilidad que no esté sesgada. ¿Ah? O sea, una función de probabilidad que no tenga no dé ninguna preferencia a nada. Eso sería una función lo más neutral posible, digamos, que tenga como promedios las observaciones que nosotros vimos. Eso es lo que es la máxima entropía. Entonces, la distribución de máxima entropía es la distribución menos sesgada, o sea, que es más neutral posible, de manera que representa los datos que nosotros estamos dando. Ese es el criterio de máxima entropía. ¿Sí? Entonces, para hacer eso, agarramos todas las funciones de entropía, que son todas las funciones de probabilidad, y les calculamos la entropía, y buscamos la función que tiene más entropía, o sea, que la S sea más grande, la entropía sea la más grande, la más grandota, de manera que los promedios de las variables que estamos midiendo nosotros den exactamente los datos que nosotros medimos experimentalmente. Y además que sea una función de probabilidad, o sea, que es la suma de todo, la probabilidad de todos los eventos sea igual a uno. Entonces es esa la función de máxima entropía, entonces queremos encontrar nosotros la función de probabilidad que nos satisface estas condiciones que estamos poniendo aquí. O sea, otra vez repito, que maximice la entropía, quiere decir que sea la función más neutral posible, la función de probabilidad más neutral posible, que no esté sesgada a nada, y hay que al mismo tiempo los promedios sobre las variables que estamos queriendo medir, por ejemplo, temperatura, humedad y eso, nos den lo que nosotros encontramos experimentalmente y que sea una función de probabilidad, que es esta ecuación 2 que estoy poniendo aquí, quiere decir que la suma de todas las posibilidades sea igual a 1. ¿Sí? Las funciones CJ son funciones que nosotros tenemos que definir de manera, pues nosotros se define ya por la persona que esté trabajando en el tema, por ejemplo, los biólogos o nosotros mismos, que son las funciones que nosotros consideramos que son las apropiadas. Ya se define así a mano, de manera artesanal, la gente definiría, bueno, es que estas CJ son las que me sirven y los promedios son esas J, son las alfa J, que son los que quiero yo determinar. Puede ser, por ejemplo, como dije, simplemente CJ puede ser lo que represente la temperatura del sistema, o una función de la temperatura, o funciones de temperatura y presión, lo que nosotros consideramos que sea lo más apropiado. Este, Eso es a gusto ya del cliente. Bueno, entonces el problema que queremos resolver es un problema de optimización. Queremos encontrar un máximo. Para encontrar un máximo se tiene que seguir un procedimiento. El procedimiento para encontrar máximos frecuentemente que se hace, eso también en la prepa de repente se ve, es un método de gradiente, de descenso gradiente, por ejemplo, el que se usa mucho en inteligencia artificial. Y bueno, hay diferentes aproximaciones para encontrar mínimos. Normalmente encontramos un mínimo encontrando la derivada y igualando la derivada igual a cero. Y esos son lo que se llaman puntos críticos, y en los puntos críticos se puede buscar el mínimo. No siempre se puede hacer así, dependiendo de la complejidad del problema. Hay diferentes métodos, por ejemplo, métodos de Monte Carlo, o los métodos que se usan mucho en descenso gradiente en los métodos de redes neuronales, inteligencia artificial. Sí, entonces tenemos una función que queremos nosotros minimizar, y con unas constricciones que son estas. O sea, la función que queremos, bueno, perdón, maximizar es esta, el máximo la entropía. El sujeto a estas constricciones
que son estas constricciones que los promedios de las CJ sean alfa J y que la suma de todos sea 1. ¿Está bien? Entonces, maximizar o minimizar problemas con constricciones se conocen muy bien y uno de los métodos que se utilizan se llama el de multiplicadores de Lagrange. Esos son métodos que se utilizan frecuentemente. Nuevo concepto, multiplicadores de Lagrange. Por favor, ustedes, los que quieran entender estas cosas, buscan también multiplicadores de Lagrange. Es uno de los métodos que se pueden utilizar. Si es un poco ambicioso, digamos aquí matemáticamente el programa que estamos presentando, sí requiere cierto interés en las matemáticas. Ya los multiplicadores de Lagrange, las derivadas, son un tema un poquito más elevado de lo que puedan verse en una prepa, pero pensamos que alguien con conocimientos de prepa y con interés puede meterse en este tipo de problemas. Entonces busquen multiplicadores de Lagrange. Es un método utilizado mucho para encontrar, optimizar este, ciertas funciones con constricciones. ¿Sí? Es una función que no es maximizar, pero sujeto a ciertas constricciones, ¿sí? Ciertas restricciones. Bueno, entonces encontramos una función L que asigna a ciertos números lambda 1, lambda n, que son números ahí que nosotros ponemos de manera artificial, los lambdas. Y también la L toma funciones, la ρ, que son las funciones de probabilidad. O sea, es una función que toma funciones de probabilidad y números que nosotros estamos definidos de manera artificial, que nos sirven de manera auxiliar, lambda 1, lambda n. Esta función lambda de ρ y lambda 1, lambda n se define como la entropía misma más esta suma de lambda y de estas funciones que queremos minimizar nosotros. Las FJ son exactamente los promedios eh, de las SJ, que nosotros esperamos que esto sea igual a alfa J. Nosotros quisiéramos que FJ de ρ sea igual a alfa J, y entonces esta constricción se llama constricción FJ de ρ igual a alfa J, se pone dentro de esta función como FJ ρ menos alfa J y se multiplica por esta función lambda J y estos son los que van a determinar que se cumplan las constricciones. Entonces, la idea es que esta nueva función, un poco más complicada porque tiene más variables, son las lambdas, si se minimiza con respecto a todas las variables, o sea, las ρ y las lambdas, me va a dar exactamente la solución del problema o los puntos críticos del problema en el que el gradiente de la de la entropía sea cero, o sea, puntos críticos de la entropía, y además que se cumplan las condiciones de las constricciones. O sea, que FJ de ρ sea igual a alfa J. O sea, minimizar esta función con respecto a todos los parámetros nos va a dar los candidatos, los puntos críticos del problema, o los candidatos de los puntos en donde nosotros maximizamos la entropía y al mismo tiempo cumplimos las constricciones que es que FJ de ρ sea alfa J para toda J. Entonces, minimizar esta función es la que nos resuelve el problema. Entonces, esto se resuelve de manera explícita, bueno, de manera explícita, pero todavía dejando el problema que no encontramos cuáles son las lambda j, pero se puede encontrar que las funciones de probabilidad que resuelven el problema están dadas exactamente por estas exponenciales que se llaman medidas de Gibbs. Este, Son exponenciales de la combinación lineal de las lambdas j por cj, que estas son las funciones que define el experimentador, estas cj, multiplicado por una función de normalización que hace que la exponencial lambda 0 - 1 que hace que la probabilidad de todo sea igual a 1. Entonces, tenemos entonces que las funciones de probabilidad que resuelven el problema se restringen a funciones exponenciales. No hemos resuelto el problema porque no sabemos cuántas son las lambdas j, pero sí ya sabemos que las funciones de probabilidad ROS tienen una forma muy específica que son exponenciales. Y resolvimos el problema
de manera que lo reducimos simplemente a las lambdas. Sí, esto es muy importante. Esta solución del problema se encuentra todas las ROS o sea, nos restringe, nos reduce la posibilidad de las funciones de probabilidad a funciones de probabilidad que están solo definidas en términos de las lambdas cero y las lambdas j, y son exponenciales. Entonces, reduce enormemente la dificultad del problema. Entonces, las soluciones son estas soluciones, y bueno, y estas soluciones pues son cosas que se conocen mucho en física. De hecho, esto se resolvió desde un problema de física para encontrar estas constantes. Las lambdas J son constantes que les llaman, por ejemplo, constantes de Boltzmann y ese tipo de cosas. Está en ese contexto de la física estadística. Perdón. La lambda cero es la que me va a dar, va a hacer que la función de probabilidad, que es que esta rho sea una función de probabilidad. La lambda cero se encuentra de una manera más o menos sencilla. Simplemente tenemos que hacer igual a uno, o sea que todos los eventos me sumen uno, eh, todos los posibles eventos que puedan ocurrir en el sistema, todo va a sumar uno, que sí que la probabilidad de que todo ocurra sea igual a uno. Se sustituye esto en la fórmula que tenemos de la función de probabilidad y encontramos que E a la lambda 0 menos uno va a ser igual a 1 sobre la suma de todos los posibles eventos, la probabilidad de todos los posibles eventos. Perdón, no es la probabilidad de todos los posibles eventos. O sea, esto es lo que va a normalizar la función de probabilidad a que sea la probabilidad de todo igual a uno. Y esta cosa que está en el denominador se llama función de partición. Y es exactamente lo que normaliza nuestra función que tenemos para que dé una función de probabilidad. Entonces, E a la lambda 0 menos uno se escribe como uno entre z de lambda, y z de lambda es una función muy famosa e inclusive muy útil que se llama función de partición. En general, esta función de partición es difícil de calcular, o sea, en general, porque tenemos muchas variables, tenemos la suma de muchas cosas. En este caso no son tantas, pero la función para partición, la z de lambda, es un problema generalmente que muchas veces no se puede calcular. Por eso es que para calcularla a veces se usan estos métodos de Monte Carlo y métodos numéricos, métodos probabilistas para calcularla, pero en este caso, en nuestro problema de máxima entropía no es un problema severo. O sea, realmente en este caso sí se puede calcular. Y bueno, ahora ya que tenemos esta lambda cero, que es justamente lo que nos determina la función de partición, los que nos normaliza o nos hace que la probabilidad sea de todo igual a uno, entonces vamos a empezar a calcular la parte un poco más técnica, cómo se calculan los otros lambdas del sistema, que son las que nos hacen que las constricciones sean realizadas y que satisfagan las constricciones del sistema, y es exactamente donde nosotros vamos a usar los datos experimentales. Es muy importante. Las otras lambdas son lo más importante porque son en donde nosotros vamos a tener oportunidad de usar los datos que nosotros medimos en forma experimental. Y esta parte más técnica la va a presentar Fernando. Entonces, adelante. Ok. No, no, no. Perdón. Déjalo así. Bueno, ya nada más para hacer una última anotación. Sabemos que la función esta exponencial a la lambda cero menos uno es igual a esta función que ya comentó Miguel, muy importante, 1 entre z. Y bueno, si despejamos para encontrar quién es lambda cero, que en esencia simplemente es aplicar logaritmo en ambos lados y usar sus propiedades, encontraríamos que lambda cero tiene que ser igual a uno menos el logaritmo de esta función, de la función de partición. Y bueno, recordando un poquito lo que estábamos hablando anteriormente, la función L tiene que ver con, bueno, se trata de buscar funciones de probabilidad y lambda cero y luego después de lambda 1 a lambda n. Bueno, ya sabemos cómo es la ROT y ser exponenciales, entonces intuitivamente podemos pensar que esta variable se quita de la función y por lo mostrado hace un momento ya sabemos quién es lambda cero. Lambda cero tiene que ser uno menos el logaritmo de la función de partición. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que era nuestra función L tiene que depender, o bueno, lo que le importa ahora encontrar es los parámetros de lambda 1 hasta lambda n, que es justo lo que se pone aquí abajito. Entonces, bueno, la gran pregunta de cómo encontramos estas funciones
es con la parte de, bueno, es definir una nueva función, es una función llamada, o bueno, en el contexto de la programación lineal, de la optimización lineal, se llama función dual. Las funciones duales en este contexto sirven para resolver el problema de optimización, pero ahora sin restricciones. Si se dan cuenta, ahora esta función de lambda, eh, bueno, no se ve a simple vista, pero bueno, esta función eventualmente se va a demostrar que si cumple ciertas propiedades, va a ser equivalente a resolver el problema original. Esta función lambda, recordemos, o bueno, como se puede ver de su expresión analítica, va a tomar vectores y lo que nos va a arrojar son números reales, ¿no? Entonces, lo que vamos a estar trabajando aquí esencialmente son números. Esta función de lambda tiene propiedades muy importantes. De nuevo, como se comentó al principio de la plática, eh, hay ciertas cosas matemáticas que se pueden, bueno, para quien tiene interés y un poquito de habilidades de esto, puede investigar qué es el gesiano de una función vectorial. El gesiano de una función vectorial no es más que una matriz que tiene que ver por ahí con unas derivadas parciales de una función de varias variables. Entonces, bueno, sin meternos en más en esta parte, se puede demostrar que esta función d, que tiene esta expresión, se le puede hacer una matriz que se le llama gesiano. Esa matriz cumple que es definida semipositiva. ¿Qué significa esto? Que bueno, cuando se multiplica en el sentido matricial por ambos lados por esta matriz, el número que te arroja siempre va a ser mayor o igual a cero. De cursos de cálculo un poco avanzados, se puede demostrar que si tienes una función tal que cumple esta propiedad, significa que la función original es una función convexa, es decir, que la gráfica, que es como una U, siempre va a estar por debajo de una recta. Otra propiedad importante es que cuando esta función de, por alguna razón, existe un minimizador, es decir, que cuando tú evalúas en d lambda estrellita, este va a ser el menor valor, el menor número real posible que va a poder tocar esta función d. Si pasa eso, esta función d va a cumplir las igualdades de 1. ¿Quién era 1? Bueno, son estas igualdades en las que nosotros estábamos proponiendo que los valores promedios experimentales coincidieran con esto que estábamos llamando valores esperados de la distribución. Y bueno, ya la última propiedad importante que podemos encontrar de D es que si tú tienes una función que cumple con las propiedades del problema de máxima entropía, es decir, que los promedios coinciden con los valores esperados de esta función f y que además f es una función de probabilidad, siempre se va a estar cumpliendo esta desigualdad. Esta desigualdad, en esencia, eh, habrá que verse con las cuentas más detalladas, pero bueno, esta función de viene asociada a la función de máxima entropía. Entonces, aquí estamos en algún sentido mostrando que efectivamente todas las soluciones que provee la función de lambda, efectivamente tienen que ser las de máxima entropía, son una cota superior a cualquier otro problema y mediante otras hipótesis extra, como por ejemplo que este sea un maximizador y los parámetros lambda sean un minimizador, aquí podemos obtener una igualdad. ¿Y esto para qué nos sirven estas tres propiedades? Bueno, si juntamos todas estas propiedades, lo que podemos concluir es que en vez de tú preguntarte por el problema original de máxima entropía, de cómo es maximizar respecto a restricciones, te puedes preguntar por qué conjuntos de vectores o de parámetros de Lagrange lambda 1 hasta lambda n pueden minimizar la función d. Y si una vez que tú encuentras estos minimizadores de la función d, usando las propiedades anteriormente mostradas, se puede mostrar que es equivalente a encontrar la solución de máxima entropía. Entonces ya tenemos un problema mucho más sencillo de trabajar. Ya es un espacio Rn, ya es un espacio conocido para los matemáticos. Ahí se puede aplicar todas las herramientas del cálculo de una forma muy amable. Y bueno, ya nada más para seguir o bueno, culminar con esta parte. Dices, bueno, ok, ya me mostraste que si existe el minimizador de la función d, todo jala bien, todo coincide bien. Pero hay que mostrar también nosotros como matemáticos a dar un argumento de por qué estas cosas funcionan. Es parte importante del matemático, no solo decir, mira, esto ya jaló, sino hay que comentar por qué esto funciona. El algoritmo, o bueno, el teorema que se usa aquí fuertemente
justificar lo de máxima entropía de la función de lambda es el descenso del gradiente. El descenso del gradiente no es más que una técnica de varias variables en donde lo que tú buscas, bueno, aquí se muestra un algoritmo en donde, o bueno, una sesión, mejor dicho, en donde tienes xk más uno se va a calcular a partir de un cierto valor anterior, y eso restado por uno entre L es una constante, un número positivo, si quieren, piénsenlo así, multiplicado por este vector. Este vector es un vector de derivadas parciales, se le llama gradiente. Igual os damos una invitación para que puedan revisarlo. Y bueno, se puede demostrar que si este vector le restas este otro vector y lo haces una infinidad de veces, resulta que puedes llegar a ese famoso minimizador, ¿ok? Entonces, este es el algoritmo que, de una forma, este es el teorema mostrado anteriormente en forma de algoritmo, que es un poco más sencillo de entender. Simplemente hay que repetir esta sucesión una cantidad infinita de veces, bueno, una cantidad muy grande de veces en la computadora, y bueno, llegarás al mínimo. Ese mínimo, si hacemos el match con lo que hemos estado hablando, ese mínimo coincide o bueno, va a ser el mínimo que buscamos en d lambda, y bueno, por lo tanto vamos a tener la distribución de máxima entropía. A partir de ahora vamos a mostrar una aplicación en ecología, y bueno, le regreso la palabra a Miguel para que les explique esta parte. Este, bueno, estamos en este caso pensamos utilizar el método que estamos presentando de máxima entropía para para recuperar una función de probabilidad, una función de distribución de unas ciertas especies de anfibios, que, que en realidad sí nosotros estudiamos y trabajamos con colegas biólogos. O sea, hicimos inclusive una expedición y fuimos a buscarlas. Este, y bueno, entonces nosotros queremos estudiar cierto, o sea, dando datos de diferentes tipos, por ejemplo, humedad, temperatura y presencia y ausencia o cantidad de individuos que vemos en unas zonas selváticas a la que fuimos. Queremos ver si podemos recuperar la probabilidad o la distribución de los individuos que colectamos que visualizamos. Nosotros que avistamos, nosotros también es algo que es muy importante es poder saber cuáles son las características del medio ambiente que determinan la mayor probabilidad de que se pueda ver un individuo de cierta especie. Eso es relevante. Entonces, nosotros estamos, por ejemplo, tratando de recuperar esa que se llama probabilidad condicional, o sea, de que dado dadas ciertas condiciones ambientales, queremos ver cuál es la probabilidad de observación de ciertos individuos. Entonces, por eso queremos nosotros recuperar las probabilidades. Y eso es lo que se hace muchas veces en estos contextos de máxima entropía. Es como para poder ver qué características del ambiente te dan mayor probabilidad de que se puedan observar cosas. O sea, en qué lugar puedes tú ver algún animal. Normalmente, en este caso, se hacen datos muy, muy macroscópicos. O sea, son regiones amplias las que se usan muchas veces, por ejemplo, todo el país de México, y a ver en qué lugar del país de México, por las características que puede tener, por ejemplo, de clima, o de vegetación, se puede encontrar cierto tipo de especies. Nosotros en este caso queremos hacerlo un poco diferente y es algo más microscópico, o sea, en un lugar muy específico que se visitó, o sea, ahí queremos ver si se puede recuperar ciertas probabilidades. Entonces, de las observaciones, queremos recuperar una distribución de probabilidad. Bueno, ahora vamos a platicar un poquito dónde fueron las observaciones. Se hicieron en la selva de los Chimalapas, que está en el estado de Oaxaca. Este, Se encontraron
dos zonas y una zona más alejada del poblado y una zona más cerca del poblado, de un poblado. Y la zona más cerca del poblado se divide en tres cosas, se divide en tres partes, que es una parte que está cerca de un potrero, esa zona muy perturbada. Después una zona de transición que está más o menos perturbada, donde se ve que en algún momento se cortó, se pudo haber cortado la selva y se creció selva más nueva, y una sola zona más virgen, más alejada del potrero, pero toda esta zona, en la zona uno que le llamamos que es la zona que está más cerca de la población, cerca quiere decir a un día de camino, y otra zona más alejada, a 2 o 3 días del camino, que le llamamos La Gloria, la zona, bueno, y esta zona, bueno, es la zona menos perturbada, más virgen. Entonces, bueno, lo que hicimos acá, vamos a estar donde fuimos, donde se fue junto con los biólogos, a donde fuimos. Bueno, aquí, bueno, esto estoy representando aquí el estado de Oaxaca, y dentro del estado de Oaxaca, aquí hay esta cosa, café que estoy poniendo es la zona de la selva de Chimalapa que estamos nosotros investigando. Fuimos a Santa María Chimalapa. Chimalapa tiene dos zonas, que es Santa María Chimalapa, Santa María Chimalapa. Nosotros fuimos a Santa María Chimalapa, y dentro de Santa María Chimalapa encontramos estas dos zonas que estoy aquí, ¿no? En amarillo y en azul. La zona amarillo es la zona que está más cercana al poblado de Santa María Chimalapa, y el azul es La Gloria. Aquí se ven ya en mapa satelital, ya se ve, más específicamente las zonas que estamos estudiando. La zona amarilla, que esta se divide en tres zonas. La zona amarilla, la zona que está más lejos, aquí esta mancha que se ve más clarita, verde, es un potrero, es una zona deforestada donde se usa pues, bueno, para tener vacas, por ejemplo, o bueno, para diferentes usos, pero es una zona deforestada. O sea, se ve como el pasto, hay pasto, no hay selva. Este, la zona más lejana del potero, que es la zona que estamos pensando que es no perturbada, es esta zona que estoy ahorita con esta manita señalando. La zona de transición es esta zona donde voy llegando al potrero, y todavía se tiene cierta influencia del potrero, cierta deforestación, cierta perturbación, y la zona perturbada es la que está justo al ladito del potrero. Y más lejos está la zona virgen, más menos perturbada de La Gloria, que a pesar, bueno, no es totalmente virgen, en cierto momento sí hubo una población ahí viviendo, pero fue hace mucho tiempo. Es una zona, muy aislada, que se llama La Gloria. Entonces, estas son las cuatro zonas que vamos a estudiar. La zona uno dividida en tres zonas, y la zona 2. Entonces, acá, un detalle, presento esta figura en más detalle de la zona uno, de la zona que le llamamos la zona, no perturbada, es la que está en color naranja, la zona de transición, que es el color azul, y la zona en color rojo es la zona perturbada, que es la zona del potrero. Entonces, así es como vamos a hacer el estudio de, de, de la, de anfibios en esta región, tan interesante de México, porque es una región enorme, que tiene muy poca presencia humana. La otra zona es la zona de La Gloria. Aquí tenemos también una imagen más detallada de esta zona, La Gloria. Y bueno, entonces en estas zonas, se va a definir, una, una cuadrícula en ambas zonas. Se va a cuadricular, la zona uno y la zona 2, de manera que cada celda, aquí no sé si pusimos, o sea, de manera que en cada celda, se van a medir en algunas de esas celdas, o sea, se va a hacer un muestreo, y en ciertas zonas de esas celdas se van a medir variables ambientales como temperatura, humedad y esas cosas, y se va a ir a buscar
los individuos de anfibios que se puedan ver y se van a identificar. Sí. Entonces van a ver diferentes cuadrículas, o sea, de la zona uno y la zona 2 y esas cuadrículas en cada cuadrito, las cuadrículas son de 10 por 10 metros, y en cada cuadrito se van a medir variables ambientales y se van a ir a buscar individuos, y eso es lo que va a dar un mapa de la probabilidad. O sea, los datos que se van a tener donde queremos ver probabilidades van a ser exactamente los datos que se encuentran en las cuadrículas. O sea, pero los datos de muestreo, vamos a hacer una muestra de algunas, no podemos ir a todos lados porque es demasiado grande todo. Entonces vamos a ir a algunos de estos lugares, y en estos ciertos lugares se van a tomar más mediciones, y eso va a ser una muestra de lo que queremos nosotros recuperar, una distribución de probabilidad, y las distribuciones de probabilidad se van a recuperar con este método de máxima entropía. Este, bueno, ya, Llevamos casi 50 minutos. ok. Eso ya lo habíamos dicho, ya de hecho, Bueno, entonces aquí ajá, entonces ajá. Entonces aquí vamos a anotar por lambdas j, van a ser el subconjunto de celdas donde nosotros vamos a generar lo que estaba diciendo. Vamos a hacer un muestreo de las celdas, o sea, no vamos a mostrar todas las celdas, vamos a hacer un muestreo de las celdas, y de esas queremos recuperar lo que ocurre en todos lados. Porque nosotros realmente, o sea, cuando vamos al sitio, solo podemos ver una parte, porque son zonas muy grandes. Entonces el trabajo humano es inmenso para poder medir una parte chiquita de las zonas. Entonces, las zonas en donde se va a hacer el muestreo son unas zonas pequeñas, que son lambda J, es un muestreo pequeño de las celdas, de las cuadrículas, que va a estar contenido en la cuadrícula grande. Nosotros queremos recuperar una distribución de probabilidad en la cuadrícula grande utilizando datos del muestreo de una pequeña cantidad de muestras. Y eso queremos, con esto queremos expandir la probabilidad a toda la región y generar una función de probabilidad a través de este método que llevamos de máxima entropía. Y y esto es lo que nosotros vamos a hacer ahora con las aplicaciones de lo que vimos anteriormente, y ya los detalles de cómo se va a hacer esta recuperación de las distribuciones de probabilidad con máxima entropía, lo va a presentar a Fernando ahorita. ok. Bueno, antes de cambiar de esta página, justamente como vamos a definir como lambda 1 y lambda 2, la unión de las dos son, en lambda 1 es la zona de muestreo en la zona 1 y lambda 2 es la zona de muestreo en la zona 2. Vamos a definir lambda como la unión de esos dos, y bueno, todos los elementos de esos lambdas van a ser lambda 1 hasta lambda n, r, donde lambda 1, donde alfa 1 hasta alfa n son mediciones ambientales, es decir, donde se midió temperatura, humedad, distancia al río y demás. Y r es el número de anfibios que se encontró en dicha parcela. Ya aterrizando esto en lo que vamos a hacer nosotros, se midieron alrededor de 7 variables. Fue la temperatura, distancia al río, troncos, humedad, altitud, pendiente y número de ranas. Para cada variable ambiental vamos a definir un problema de máxima entropía, entonces vamos a definir 7 problemas de entropía, cada uno para encontrar la distribución de cada variable ambiental, en donde, bueno, recordemos que esto también está asociado a la presencia de donde hubo un anfibio. Aquí les mostramos la primera gráfica. Es la primera distribución de máxima entropía dada, bueno, para encontrar la distribución de probabilidad en función de la distancia del río. Dado que nosotros estamos buscando en la expedición de biología anfibios que generalmente están cercanos a cuerpos de agua, podemos ver que en esta gráfica la mayoría de los anfibios que encontramos es de 0 a 5 metros, y ya muy pocos en las demás. Y bueno, la distribución de máxima entropía es la roja, y podemos ver que efectivamente trata de ajustar lo mejor que se puede, como dijo Miguel, teniendo el menor sesgo posible sin tener algo que influya fuertemente en la definición de la distribución. Está recuperando el comportamiento similar en esta parte. Y bueno, en los demás
aproximadamente coincide. Se sabe que los anfibios que estamos buscando, en particular nosotros, a partir de una estancia del río ya deja de haber o es casi muy improbable, que es básicamente lo que aquí también está reflejando esta distribución. Aquí, por ejemplo, la distribución está diciendo que a partir de 25 metros ya no deberíamos de encontrar nada y es algo que, de acuerdo a la literatura de los biólogos, es algo relativamente, bueno, es algo bastante acertado lo que estamos haciendo. Respecto a la altitud, se sabe que también la variación de los anfibios que estamos buscando es alrededor de unos 80, 70, bueno, la máxima variación podría haber en 70, 80 metros. Generalmente todos se encuentran entre 470, 460 metros. Volvemos a ver que la distribución de entropía eh, más o menos ajusta bien el comportamiento, al menos en las partes de interés, que es justamente entre los 450 y los 470 metros. En altitudes más grandes, la función, bueno, tiene que anularse. Aquí ya no, aquí coincide parcialmente. En la humedad siempre estamos buscando distribuciones, o bueno, los anfibios, dado que están en cuerpos de agua, siempre están buscando lugares con más húmedos, debido a su sistema de reproducción y de comida y muchas cosas más. Sabemos que generalmente están mayor al 80% de humedad, por eso tenemos aquí estos picos muy grandes y bueno, la distribución de entropía es lo que nos dice, conforme tú vas creciendo en la humedad, la distribución tiene que ir creciendo. Bueno, entonces aquí se ve, tiene que ir en orden creciente. La temperatura, afortunadamente, tiene un tipo de forma gaussiana, para este caso muy particular. Recordemos que no necesariamente tiene que ser esto, solo que para esta expedición con los datos obtenemos este tipo de formación. Se sabe que, bueno, la variación de la temperatura, o bueno, no tienden a buscar cambios abruptos de temperatura los anfibios, entonces tienden a quedarse la mayoría de las veces en unas temperaturas fijas, que bueno, es justo lo que esta gaussiana, que es la roja, describe. La pendiente, en general, salvo una especie que busca acantilados, todos buscan terrenos relativamente planos, que es lo que se está viendo aquí, digamos, de 0 a 20, si lo pensamos en grados, realmente no es una pendiente muy alta. Y bueno, a partir de ahí es difícil que, o bueno, los anfibios que estamos buscando, difícil encontrar uno que sea en partes, en acantilados muy, muy bruscos. Por eso aquí la distribución se muere, digamos, cae a cero rápidamente, que es justo lo que la máxima entropía vuelve a describir. Y bueno, ya finalmente ya está la última gráfica, es la de troncos. Eh, no buscan necesariamente un ambiente con muchos troncos. Aquí la distribución de máxima entropía también vuelve a describir lo mismo. Aquí no hay mucho que comentar. Y ya aquí también las variables ambientales, y esta es la última variable medida, que es sobre el número de ranas. En general, el número de ranas que se obtuvieron es en promedio 2. Y bueno, a partir de ahí fue difícil encontrar parcelas con mayor a 2 ranas. Si encontramos, por ejemplo, la máxima fue 6, pero solo fue 1 o 2, me parece. Y bueno, justo el comportamiento de esta distribución de probabilidades que los primeros valores tienen que ser muy grandes y de ahí tiene que ir decayendo. Y es más o menos el comportamiento que está mostrando. Y bueno, con esto estaríamos dando por terminada esta parte de las reconstrucciones de función de probabilidad. Son temas es muy importante este tipo de métodos, saber cómo funcionan y por qué funcionan, no solo meterlos en estos algoritmos de máxima entropía de los biólogos. Y bueno, para concluir, si Miguel tiene algo extra que decir, le cedo la palabra. Bueno, pues nada más agradecer a las personas que quieran ver estos videos y reitero que esta iniciativa que estamos teniendo es dentro del Departamento de Física Matemática del IMAS, del área de matemáticas, y para tratar de hacer accesible a cierta comunidad ciertos métodos matemáticos que pueden llegar a ser aplicados. Y reitero que nosotros, como desde la trinchera de las matemáticas, como gente que hace análisis funcional, análisis matemático, estamos tratando de dar cierta rigurosidad a temas para hacer un servicio a la comunidad y no es realmente nuestra área de especialidad, sino nosotros estamos tratando desde nuestro
o sea, transferir conocimiento del análisis matemático, análisis funcional, hacia diferentes áreas de de las ciencias, y tratar de presentarlo a una comunidad amplia. En este caso, sí es un tema un poquito más complicado de lo que permitiría, de lo que permitiría o sea, de lo que se podría asimilar para gente con una formación en prepa, pero pensamos que tal vez una persona interesada en las matemáticas a ese nivel o de los primeros niveles de alguna licenciatura en afín, o sea, puede ser ingenierías, matemática, física, biología, podrían entender lo que estamos presentando, y si no se tiene la formación, pues los invitamos a que ustedes mismos investiguen y que ustedes mismos traten de tener esta inquietud de entender cosas, y entonces los conceptos que estamos presentando como conceptos se les queden en la mente y eventualmente puedan ustedes mismos tratar de, por su cuenta, investigar y que genere interés. Entonces, les agradecemos mucho su interés, a la gente que ve este video, y bueno, entonces nos estamos viendo para los siguientes videos que subamos a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por todo, y bueno, hasta la próxima.